Fíjense que ayer tuve la oportunidad de enviarles una serie de consideraciones con respecto de nuestra lectura. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y no sé si se hayan dado cuenta, pero ayer que estaba yo pues considerando esto, porque déjenme decirles que es algo que Dios me va revelando y que me permite ir considerando como consecuencia de los párrafos que vamos leyendo. Entonces, ayer que estaba yo en esto, pues me seguí de largo, porque los párrafos que íbamos a considerar iban a terminar en el 29 del capítulo 1 de la Carta a los Corintios, y me seguí al 30 y 31 también, y resulta ser que esa era la que teníamos programada para hoy. Entonces, pues al darme cuenta de este asunto, cuando estábamos Tere y yo platicando de la lectura de hoy, le dije, ¿sabes qué? Yo me equivoqué y me seguí de largo. Pero Dios es buenísimo, Dios es buenísimo. Entonces les quiero comentar lo que escribí con respecto de esta falla que tuve. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estuvimos leyendo ayer? ¿Lo recuerdan? De pura casualidad. Bueno, ahorita lo vamos a recordar. Dice, bueno, se los voy a leer para quienes no lo tienen ahí visualizado, o que a lo mejor se les pasó leer. Dice la Escritura, en el párrafo 27 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Ok, sí, así pasa, ¿no? De repente así nos dan una pequeña pista y así como que ya aparece todo. Dice, dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Bueno, eso es lo que estábamos leyendo el día de ayer. Y entonces, pues lo que hoy sucedió con esta falla que tuve de haberme seguido en el comentario, debí de haberlo detenido 2 párrafos antes, y decirles que esos párrafos, aparte de disculparnos por haberlo comentado ayer, que no tocaba, les escribo hoy que es un espléndido ejemplo de lo que hablábamos respecto del tipo de personas que Dios escoge, ¿no? Ayer mismo, y dentro de los párrafos que sí nos tocaba comentar, vimos que Pablo decía, no son ustedes los más sabios. Y efectivamente estamos conscientes de nuestras limitaciones, que de cuando en cuando nos ayudan a permanecer, como se dice habitualmente, con los pies en la tierra. Dice, y estoy seguro que cada uno podremos identificar aquello en lo que nos equivocamos, aún cuando nuestro deseo es no hacerlo. Pero lo mejor de todo es que yo, en lo personal, estoy convencido de que el Señor aprovecha este lapsus para abundar sobre lo que Pablo afirma en estos párrafos para nuestro beneficio. Lo que empezaba Pablo a decir en los párrafos de ayer, la primera carta a los Corintios, dice que él agradece al Señor por aquellos, y nosotros, por supuesto, por cada uno de ustedes, que ahora somos de Cristo Jesús. Si le pones el de arriba, David, más, yo creo que nos vamos a donde empieza esa sección.
No, es un par de párrafos arriba. Ahí. Dice, no, más para abajo. ¿Cuál? ¿24? Ok. A ver. No, a ver. Déjenme que les diga con toda precisión. Es el verso 30, más bien. Sí, el párrafo 30, por favor. Dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. Esta consideración. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. Entonces, Dios le da gracias. Pablo le da gracias a Dios de que ahora estamos en Cristo. Él hablando de los corintios de su tiempo y nosotros dándole gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos en Cristo el día de hoy, que somos de Cristo. Ahora, decir que somos de Cristo, porque aquí en este dice más, por Él están ustedes en Cristo, y en la versión que estamos leyendo dice, ustedes son de Cristo, ¿sí? Implica la pertenencia. Y entonces, ser de Jesús implica que ahora le pertenecemos. Ahora Dios es nuestro dueño. Es como si nosotros trajéramos marcado, así como los pantalones que de repente traen Levi's y traen un montón de marquitas, así como si nosotros trajéramos marcado en nuestro cuerpo, copyright Cristo. Le pertenecemos a Dios. Dios nos compró. Y ahora le pertenecemos, ahora somos de Dios, somos propiedad exclusiva de Dios. Él es nuestro dueño y nuestro Señor. Y de ello depende en gran medida nuestro desempeño como hijos e hijas de Dios. Ahora, nosotros somos de Dios. ¿Y tú te sientes cada día que le perteneces a Dios o piensas que tú te perteneces a ti mismo? Esa es la gran diferencia. Si tú te perteneces a ti mismo, entonces tienes en tu libre albedrío, tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Pero si tú le perteneces a Dios, entonces te conviene averiguar qué es lo que Dios quiere de ti cada día. Si nosotros nos basamos, si nosotros simplemente nos ocupamos de pensar nuestras tareas, y para eso nos ayudan mucho estos aparatitos, nos ponen lista de tareas, nos ponen alarmas, alertas, recordatorios y cuanta cosa. Todo esto funciona, podemos hacerlo funcionar en beneficio nuestro, como secretaria quizás, que nos esté recordando a qué hora es la junta, a qué hora tengo que hacer esto, a qué hora hay que ir por los niños, a qué hora tengo que tomarme mi medicina, a qué hora tengo junta con el doctor o cita con el doctor. O sea, todo esto puede funcionar muy bien, pero ese es tu plan. Y entonces ahí nosotros vemos que no hay en estos aparatos, no hay una lista que diga lo que Dios quiere de tu vida cada día. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir para Dios? ¿Cómo vamos a demostrar que le pertenecemos a Dios si no lo consultamos? Hay cosas que son muy evidentes para Dios y que Dios nos llama y Dios nos anuncia. En el tiempo de los personajes bíblicos, pues Dios era tan amoroso que de repente se le presentaba a las personas. Y estaba fulano de tal y vino y se le presentó el Señor y le dijo, ¿no? O sea, de esas cosas maravillosas que leemos en la Escritura y que yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado. Porque de alguna manera Dios ha determinado que así sea. Yo creo que son pocas las personas en nuestro tiempo que pueden decir es que Dios me visitó. Ahora, podemos decir que Dios nos visitó a través de cierta sensación, a través de cierta compulsión interna, en donde sabemos que Dios está presente. Los tiempos de adoración, por ejemplo.
Nosotros, si no estamos conscientes de que Dios está presente recibiendo nuestra adoración, entonces nos vamos a aburrir tremendamente y vamos a estar solo esperando a ver a qué hora acaba el cuate de la guitarra, ¿no? Que bueno, en este caso es o David o yo. Y si alguien más quiere tocar guitarra, está bien, que venga. Pero el asunto es que si no estamos conscientes de que ese tiempo Dios lo está disfrutando, entonces para todos los demás va a ser, pues hijo, este cuate, ¿no? Y como a veces nos acostumbramos que durante el tiempo de alabanza nos ponemos de pie, ya les hemos dicho aquí, con toda libertad pueden estar de pie, pueden estar sentados, pueden estar hincados, pueden estar tirados en el piso, como quieran, pero que adoren en su corazón al Señor. Eso es lo que debemos nosotros de aprender. El asunto es que tenemos que tener esta certeza de que Dios está recibiendo nuestra alabanza y nuestra adoración. De la misma manera que todos nosotros que tenemos hijos, hemos recibido el deleite de que nuestros hijos se acerquen y nos quieran abrazar, nos quieran dar un beso. A lo mejor en el caso de ustedes todavía está muy chiquita, Sofi, como para hacer eso, pero va a crecer y va a llegar el momento en el que salga corriendo para abrazarlos y besarlos, ¿no? Y eso es una cosa tan hermosa que como padres podemos disfrutar, y bueno, ahora nosotros como abuelos podemos disfrutarlo con nuestros nietos. Esa comunión que podemos tener con el Señor. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos gente suya, y Dios quiere que nosotros le rindamos cuentas de nuestra vida, pero también que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Habitualmente nos confiamos en decir, bueno, pues es que esta es mi responsabilidad y esto es lo que tengo que hacer, punto. Tengo que ir al mercado, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a pagar la luz, tengo que ir a hacer por acá, tengo que ir por allá. Y todo eso no digo que esté mal, pero todo eso es una situación que todo mundo hace. Cualquiera, no importa que no sean hijos de Dios, cualquiera va a pagar la luz, cualquiera va al banco, cualquiera va al mercado, cualquiera va a un cine, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes del resto de las personas? Porque ciertamente hay una diferencia. Somos de Cristo. La manera como lo presenta la Escritura aquí es muy clara. Dice, somos de Cristo, ahora somos de Cristo. Y entonces esto implica que Él tiene autoridad para hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Qué haces tú con tu ropa? Te la pones cuando quieres. ¿Por qué? Porque es tuya. Se dan los tiempos cuando somos jóvenes y tenemos hermanos más o menos de la misma edad, que de repente hay alguna prenda de a ellos que nos guste, si acaso nos queda. Entonces le podemos decir, oye, ¿me prestas tu camisa? ¿Me prestas tu chamarra? Bueno, hasta los zapatos nos podemos prestar a veces. Pero ¿qué tal cuando no se piden? A los hermanos, cuando no les pediste permiso para agarrar el cinturón o para agarrar la blusa, hay pleito, o sea, es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque no te pertenece. De la misma manera, así se los he platicado ya muchas veces, nosotros enseñamos a nuestros hijos que todo lo que había en nuestra casa tenía dueño, que no había nada, que de repente está ahí la cosa. Todo tiene dueño, o es de su mamá o es mío. Si quieren algo, pídanlo. O sea, no den por hecho que porque está en la casa ya les pertenece y pueden disponer de ello, porque entonces no les enseñamos a los hijos el respeto a la propiedad ajena. Entonces, si nosotros les enseñamos, está bien. Entonces, si nosotros somos así con estas cosas, o sea, ¿por qué le puse una pila roja? Pues porque quise, porque había negra y porque había gris, pero a mí me gustó la roja, es mi teléfono. Y lo mismo Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Es mi hijo, es mi hija. Yo lo compré, me pertenece. No solamente me ama, no solamente lo amo, me pertenece. Y si yo quiero, puedo decirle, ve aquí y que vaya. O hace esto y que lo haga.
sin tener que estar lidiando con la monserga de que, ¿y por qué no mejor esto? O sea, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pedido a alguien que suponemos nos va a obedecer o va a seguir nuestras instrucciones. Todos hemos dicho, oye, por favor, haz esto otro, ¿y por qué no mejor así? Y llega un momento en el que te desesperas y dices, porque yo te estoy diciendo que lo hagas. Evidentemente implica mucho cuál sea tu relación con esa persona. Le puedes dar cuerda, le puedes dar margen de que exprese sus opiniones, pero llega un momento en el que te puedes llegar hasta el tope de tu paciencia y decir, porque yo te digo, punto. Así nada más. Sucede con los empleados, sucede con los colaboradores, sucede con mucha gente, ¿verdad? Con los hijos habitualmente, ¿no? ¿Y por qué no así? Pues ¿por qué no? Porque yo digo esto y esto y esto. Y porque no puede haber varias cabezas en la misma casa. Por eso Dios, que es tan inteligente, tan sabio, determinó que en cada hogar haya un representante responsable. Y por esa razón Dios determinó en este caso, bueno, pues que fuera el varón. Eso no quiere decir que el varón sea mejor que la mujer. La mujer tiene una cantidad de virtudes y cualidades impresionantes, pero lo que Dios dijo era que la mujer pudiera impulsar el liderazgo de su varón, apoyarlo, ser esa bendición que el hombre necesita. De repente me dice Tere, oye, ¿y no le preguntaste esto? Pues no. ¿Y por qué no le preguntaste? Pues porque no se me ocurrió. Así de fácil. Oye, ¿y cuando fuiste a tal lado no se te ocurrió tal cosa o no trajiste esto otro? No. ¿Por qué? Pues porque no me lo pediste. Ah, pero es que ya viste que faltaba y que no sé qué. Y entonces tenemos así mentes totalmente diferentes. Tenemos maneras de razonar la vida diferente. You say yes, I say no. Así ya lo dijo el Evangelio según McCartney, ¿no? Entonces, si nosotros somos personas distintas, tenemos cualidades distintas, pero Dios dijo que debía de haber un orden. Y lo mismo es en todas las cosas, con los colaboradores, con los compañeros. Llega un momento en el que hay alguien en una escuela y el maestro dice, necesitamos elegir al jefe de grupo. Si es una institución democrática, pues dirá, a ver, ¿quiénes votan por perengano, por fulano? Quizás el propio profesor los proponga. No, pues yo con este, yo con el otro. En mi rumbo acaba de haber una votación, hace 8 días, para ver cómo se aprovecha el presupuesto participativo de la colonia. ¿Eso qué es? Bueno, resulta que hay un dinero del gobierno disponible para cada rumbo, y que los vecinos se debían de poner de acuerdo en qué se invertía ese fondo. Entonces, en mi caso, en mi colonia, hay unas personas que son muy movidas en ese asunto y tienen un chat ahí en el WhatsApp, y entonces mandaron información. Hay 3 opciones, la 1, la 2 y la 3. Y la 1, que es la que ellos apoyaban, era que el presupuesto se aplicara para nivelar las coladeras de las calles, porque todas están rotas. Pasas por la coladera y te bota todo el coche, todo está desnivelado. Entonces toda la colonia adolece de ese problema. Entonces dijeron, ¿qué les parece si votamos por esa opción? Había otras 2 opciones que ni recuerdo, pero el asunto es que la opción 1 ganó por mayoría absoluta. O sea, tuvo varios cientos de votos, mientras que las otras no llegaron ni a 10 por propuesta, ¿no? Entonces, ok, democracia. Se escoge al jefe de grupo. Ese jefe de grupo va a tener responsabilidades. No quiere decir que sea mejor que sus compañeros de grupo. La persona que tuvo la iniciativa de organizar el chat de la colonia no es una persona que sea mejor que cualquiera de los vecinos, pero es una persona que tiene la responsabilidad de organizar, encauzar las inquietudes del vecindario. Es muy eficiente, por cierto, que Dios la bendiga. No creo que conozca a Cristo, pero que Dios la bendiga. Es una mujer.
El asunto es que ya fue a hablar hasta con el jefe de gobierno y el jefe de la policía y todo eso, porque bueno, hay algunos asuntos en la colonia que se necesitan tratar a ese nivel con las autoridades. Pero bueno, regresando a nuestro caso. Si el jefe de grupo marca ciertas iniciativas a sus compañeros, siendo jefe de grupo, ese jefe de grupo va a dar cuentas de lo que se está proponiendo, de lo que se está tratando de hacer. ¿Y saben quién es nuestro jefe de grupo? Jesucristo. A Dios se le ocurrió darle al Señor Jesucristo toda autoridad, y así lo declara: toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Entonces, todo lo que nosotros queramos tener que ver con Dios pasa a través de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en la Escritura que ahora somos de Cristo, quiere decir que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y somos libres con la libertad que nos dio Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario para poder obedecer lo que Dios quiere. Las personas que no son de Cristo, bueno, aquí hago una aclaración. Todo ser humano le pertenece a Cristo, así de fácil, todos. Los musulmanes, los ateos, los darquetos, los que ustedes quieran, de cualquier onda, los neonazis. Todo mundo le pertenece a Dios. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esa es la verdad. Todo mundo le pertenece a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para comprarnos. Y nos compró el lote completo. Y el lote completo implica cada ser humano que ha existido y existirá sobre esta tierra. Que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros le pertenecemos. Ahora bien, podemos estar enterados o podemos no estar enterados. Hay cantidad de gente que no está enterada que le pertenece a Dios. Del Señor es el mundo y su plenitud. Eso es una máxima que Dios estableció. Y hay mucha gente que no sabe. Hay gente que dice: no, Dios ni existe. Es como si nosotros decimos: no, este salón pues es generación espontánea. Este salón no tiene dueño. Lo aprovechamos, lo usamos, lo disfrutamos, pero no, este salón fue de generación espontánea. No, hay una asociación de señores jubilados del Seguro Social que ha invertido parte de sus recursos de jubilación y presupuesto de la empresa para tener este local. Y el presidente de la Junta Administrativa anterior se encargó de ir modificando una serie de cuartitos que había aquí en este predio para formar el auditorio. Y es un hombre que le echó muchas ganas durante muchos años. Ahorita ya terminó su gestión, después de reelegirlo 2 o 3 veces. Ya terminó su gestión, pero la gente vive en el mundo que es de Dios y dice: no, es que no hay Dios. La gente disfruta los beneficios de toda la creación de Dios y dice: no, pero es que no hay Dios. Es que somos producto de la evolución. Es que todo esto surgió por el Big Bang. O sea, cantidad de razonamientos. Sin embargo, piense lo que piense la gente, le pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Entonces, la mejor manera de vivir nuestra vida cada día es atendiendo lo que el dueño quiere. Ayer me decía David que iba a ir a pasar con la señora que le renta su departamento a dejarle el importe de su renta. O sea, ¿qué pasa si de repente David desconoce y dice: no, es que este departamento pues ya estaba aquí? Y entonces no rinde cuentas con nadie, no le paga su renta a nadie. Pues va a llegar un momento en el que el dueño, en este caso que es una señora, llegue con un abogado, un actuario y diga: te pa' afuera, mano. ¿Por qué? Pues porque no has cumplido con tus responsabilidades. Ahora, si eso lo vemos en un aspecto puramente natural, ¿por qué no entendemos que somos propiedad de Dios?
Ahora, nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y digo nosotros, los que estamos aquí, porque por eso estamos, ¿verdad? No estamos aquí porque no hay otra cosa que hacer. Estamos aquí porque amamos a Dios y queremos que nuestra vida le dé gloria a Él. Pero entonces está bien, amamos a Dios, pero si amamos a Dios, entonces tenemos que empezar a vivir con la razón de que el dueño es Dios y es dueño de todo. Es dueño de mi hablar, es dueño de mi pensamiento, es dueño de mis acciones, es dueño de mis sueños, es dueño de todo. Y tengo que vivir en función de esa propiedad. Somos propiedad privada de Dios. De repente llega el diablo y dice, no hombre, pues si Dios no existe, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes hacer aquí, puedes hacer acá, puedes más allá, por aquí, por allá. O sea, y a veces nos convence de que hagamos lo que queremos y vivimos sin tomar en cuenta a Dios para nada. Ah, me voy de viaje. ¿Ya le preguntaste a Dios? No, es que voy a cambiar de trabajo. ¿Ya le preguntaste al Señor? No, es que esta chava me late, me voy a casar. ¿Ya le preguntaste a Dios? No, es que mira que este es un negocio gana-gana. Lo voy a hacer. ¿Ya le preguntaste a Dios? O sea, todas las cosas que nosotros podamos hacer, necesitamos la dirección de Dios para que tengamos garantía de buenos resultados. ¿Cuántas cosas hemos hecho por nuestra propia prudencia y finalmente acaba todo mal? Porque Dios vale la pena ser de Dios. Ser de Dios, ser de Jesús, quiere decir que su voluntad está por encima de la nuestra, su criterio por encima del nuestro, sus intereses por encima de los nuestros. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que si hubiera alguien que le quisiera seguir, que debería negarse a él mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero ahora, después de la cruz de Cristo, de si alguien quiere, queda abierto a cada ser humano de todo tiempo, nación y lengua. Porque al decir del apóstol Pablo en su primer carta, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. Lo dice primera de Pedro 1:18, si lo puedes poner por favor del 18 al 20, que nos da esta idea del precio que pagó el Señor. Les decía yo, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Pero después de la cruz, ese si alguno quiere, se abrió a cada ser humano. De toda la historia, de antes y después de Cristo. El sacrificio de la cruz de Cristo trajo beneficio a toda la humanidad que había habido antes de estos 2000 años que han pasado. Y entonces, bueno, ¿qué precio pagó el Señor por cada uno de nosotros? En el párrafo 18, ahí está, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de nuestros padres. A ver, aquí me quedo un momento. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que mis papás eran muy buenas personas. Mi papá era gerente, mi mamá era maestra de inglés, mi mamá por aquí, mi papá por acá. ¿Sabes una cosa? Dios no se equivoca. El criterio de Dios es el bueno. Y dice que nosotros fuimos rescatados. Quiere decir libertados de una esclavitud. ¿Esa esclavitud cuál era? La vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Mi caso particular, yo nací en una familia católica. Esa es la instrucción que ellos tuvieron, descendencia o ascendencia española por parte de mi mamá, mexicana de Veracruz por parte de mi papá, y me enseñaron a mí a cada 8 días ir ahí a donde van todos habitualmente para supuestamente oír la palabra de Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál era mi actitud al respecto? Con todo y que de chiquito
me vistieron de monaguillo para la primera comunión de mis hermanos, de los mayores. Ya estoy retratado de monaguillo. Pero ¿qué convicción tenía yo de ese asunto? No tenía yo ninguna. ¿Sí? No tenía yo ninguna convicción. Y crecí sin convicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontré a Cristo. Hasta que me di cuenta de que había un Dios que me amaba. Un Dios que era por encima, totalmente por encima de un asunto religioso, por encima de una tradición. Había un Dios que me amaba, que estaba interesado en mí, un Dios que había pagado un precio por mi vida. Y entonces si a mí me preguntan, oye, ¿tus papás tenían una vana manera de vivir? Pues no, mi papá era abogado, mi mamá era ama de casa. O sea, mi papá nos enseñó a aprender inglés, nos enseñó civismo, nos enseñó una que otra peladez también, pero por lo general fue bueno su ejemplo. Y mi mamá, pues ni se diga, o sea, yo tengo un concepto de mi mamá insuperable, inmejorable. Para mí, mi jefa fue impresionantemente linda, maravillosa. No, yo sé, es un pensamiento de hijo, del más chico además. Y amé tremendamente a mi mamá. Pero si Dios dice que de ellos heredé una vana manera de vivir, ¿sabes una cosa? Es verdad. Lo primero, el primer punto, ellos no conocían a Cristo. Ellos practicaban una religión. Fue lo que ellos aprendieron de sus padres. Fue la vana manera de vivir que aprendieron de sus propios padres, que les enseñaron religión. ¿Y qué es religión? Religión es el esfuerzo del ser humano por agradar a Dios. ¿Y sabes cuándo lo vas a poder agradar? Nunca. Porque tu estándar de perfección es muy por debajo del estándar de perfección de Dios. Entonces es un esfuerzo inútil. Nunca lo vas a lograr. Entonces, bueno, vana manera de vivir de mis abuelos, vana manera de vivir de mis padres. Llega Cristo a mi vida y me transforma y me dice que fui rescatado. ¿Qué implica rescate? Implica que estabas esclavizado. Si hubiera yo seguido con esa vana manera de vivir de mis padres, con todo y que ellos vivieron hasta que la muerte los separó, vivieron en matrimonio hasta que la muerte los separó literalmente, primero mi papá y después falleció mi mamá. De todas maneras, a los 5 años de casado yo ya me quería divorciar. ¿Por qué? Porque la enseñanza de mis padres fue vana. Porque no conocían al Señor. Y Dios es el único que le puede dar solidez a una vida. Entonces, aquí está hablándonos que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios lo dice, es la verdad. He conocido, aún en Cristo, muchas personas que se sienten tan perfectas como si Dios les sale sobrando. Conocimos una vez unas parejas, sobre todo una de la que estoy acordándome ahorita, una pareja que cuando yo lo conocí, yo estaba apenas aprendiendo las cosas de Dios. Y estas personas ya habían estado en 3 institutos bíblicos. Entonces, todo lo que a mí me asombraba, todo lo que a mí me sorprendía de lo que de lo que iba aprendiendo de Dios, ellos decían, pues sí, ya todo lo sé, ya no me pueden enseñar nada nuevo. Entonces, con esa actitud yo le decía don perfecto, el hermano perfecto. Ese hombre ya no era enseñable, ya no tenía ese ánimo de recibir nada nuevo. Ese hombre ya no era rescatable. Tenían mucho dinero, muchos estudios de la Biblia y sin embargo tenían una vida vana, una vana manera de vivir. Porque el único que puede darnos fuerza, luz, intención, propósito para la vida es Cristo.
Y en el momento en el que sientes que ya le aprendiste todo al Señor, pues entonces ya estás frito. O sea, te cierras y Satanás te envuelve en sus mentiras. No, tú eres perfecto. No, pues, tú ya no necesitas eso. Ya no necesitas oír la palabra de Dios. Ya te la sabes toda. ¿Cuántos años tienes de estar oyendo la palabra? Ya no necesitas. Yo todo eso ya me lo sé. ¿Sabes una cosa? No sabemos nada. No sabemos nada, y por eso Dios quiere que constantemente estemos oyendo su palabra. Ese es el beneficio de acercarte a oír la palabra de Dios. No es un club, no es una asociación altruista. Es venir a oír para que Dios te destape las orejas y puedas oír y puedas aprender lo que Dios quiere que sepas, porque de tus padres aprendiste pura vanidad. Habrá quien diga, oye, no, mis padres eran cristianos. Gloria a Dios. Ahora, porque tus padres eran cristianos, ¿vamos a invalidar ese párrafo? Entonces le borramos ahí a la Biblia y dice, todos menos la familia de fulano y perengano. Si ahí dice que Dios nos rescató de una vida vana, es porque teníamos nosotros una vida vana, con o sin el conocimiento o sin el interés de nuestros padres por las cosas de Dios. Porque el asunto con Dios es personal. Entonces, a lo mejor si tus padres conocieron a Cristo, sirvieron a Cristo y fueron la buena onda en Cristo, pues eso, qué bueno, eso te debe de haber dado un fundamento muy bueno para echar a andar tu vida. Pero como el asunto es personal, muchas veces de donde Dios nos rescata es porque de alguna manera dijimos, no, pero pues lo que pasa es que ellos pues no saben bien las cosas. Yo las sé mejor. Y entonces adoptas un estilo de vida vano, ignorando muchas veces pues lo bueno que te pueden heredar de conocimiento, de experiencia tus padres. Pero bueno, dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero dice que nos rescató no con cosas corruptibles como oro y plata, y ahí viene el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué fue lo que pagó? ¿Por qué le pertenecemos a Dios? ¿Por qué somos su propiedad? Porque Él pagó con su propia sangre ese precio para que nosotros pudiéramos pertenecerle. Le pertenecemos, conociéndolo o no conociéndolo, le pertenecemos. Qué bueno que cuando nosotros entendemos el asunto, nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con Dios. ¿Qué fue lo primero que empezó a decir Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Y a lo mejor la gente decía, pero yo, ¿por qué me voy a arrepentir? Pues yo soy bueno. Así dije yo cuando oí a un hombre que me decía, no, pues es que Dios tiene un propósito muy bueno para su vida. Y decía, pues si yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Venía yo de una situación de andar buscando un amante, pero yo no le hacía daño a nadie. Era yo una buena persona. Gracias a Dios que Dios no me dio oportunidad de continuar en mis proyectos, ¿no? Si no, chance ni David hubiera existido. O sea, le doy gracias a Dios de que me paró en seco en esa intención. Entonces, sí había un propósito grande de Dios para mi vida, y lo hay para cada persona, porque por cada persona Jesucristo pagó con su sangre. Y entonces Él tiene el derecho reservado, le pertenecemos a Dios. Entonces, vamos a seguir viviendo como nosotros pensamos que debe de ser, o vamos a empezar a considerar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Señor, tengo esto, tengo este don, tengo este talento, tengo esta propiedad, tengo esta facilidad. ¿Qué quieres que haga yo con esto, Señor? ¿Cómo lo puedo yo usar para tu gloria? ¿Se acuerdan lo que dice en Isaías? Y si no se acuerdan, les digo. Dice que el Señor dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Dios nos creó para su gloria, no para nuestra gloria. Ahora que se murió, hablando de Gloria, no se llama Gloria, se llamaba Aretha Franklin. Me acordé de Gloria Gaynor. Ahora que estábamos, por el tiempo de que falleció esta mujer, creo que tenía 82 años. ¿De dónde salió Aretha Franklin? Pues dices, pues de las listas del rock and roll. Pues no, salió de una congregación cristiana. ¿De dónde salió Whitney Houston? De una congregación cristiana. ¿De dónde salió Elvis Presley? De una congregación cristiana. Y si te das cuenta, esas tres personas, salvo Aretha Franklin, que murió de viejita, murieron trágicamente. Elvis Presley y Whitney Houston, trágicamente por exceso de drogas. Y además hay miles de personas que han muerto en esas mismas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque no le dieron gloria a Dios. Dios les dio un talento, una voz maravillosa. O sea, cada vez que tú oigas a esas personas cantando, dices, ¡wow! ¡Qué voces! Pero eran para la gloria de Dios, no eran para hacer discos y hacerse millonarios. El mundo los conquistó y entonces dijo, bueno, pues está bien, vamos a usar nuestros talentos para hacernos ricos. Porque ¿qué te puede ofrecer una iglesia evangélica? Que estés 50 años cantando coritos ahí con la congregación, a veces van unos, a veces van otros, y tú sigues cante, 40 años. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu beneficio? ¿Dónde está tu casa, tu rancho, tu coche nuevo? ¿Dónde están? Si sigues en la congregación, vas a ser un muerto de hambre toda tu vida. Pero si entras a los negocios, si entras con la compañía fulana de tal, hombre, al rato vas a tener jet privado. Y tenían jet privado. Todos ellos tenían mucha fama, mucho prestigio, ranchos, cuánta cosa. Pero ¿qué pasó con ellos? Se perdieron, se apartaron del Señor, se perdieron. Luego hasta la hija de Whitney Houston también se murió. En circunstancias muy, ¿cómo se dice? Dudosas, ¿no? Muy misteriosas. Y entonces, les digo también aquí, ser de Cristo Jesús es la posición de mayor honor y beneficio para cada ser humano. Ser de Cristo Jesús no es una manera, de manera alguna, limitativa. Ser de Cristo Jesús es que podemos nosotros hacerlo todo, hasta no pecar. Tú trata de que un no pecador, que un no creyente deje de pecar. Trata. El que no es borracho, es drogadicto, el que no es tranza, el que no es mujeriego, el que no es homosexual, el que no es corrupto. O sea, tú trata de que el no creyente pueda negarse al pecado, a la sutileza del pecado. No puede. Nosotros en Cristo sí. Le pertenecemos y podemos nosotros tener un estilo de vida diferente. Quienes no son de Cristo Jesús no quieren ni pueden dejar de pecar porque el diablo los ha esclavizado. Hace algunos años, cuando Bob Dylan, y no era el hermano Bob Dylan, cuando el rockero Bob Dylan se acercó a Cristo, escribió una canción que se llamaba Tienes que servir a alguien. Y en su canción dice, seas quien seas, a lo mejor eres un magnate o a lo mejor eres un prángana, pero tienes que servir a alguien. Puede ser que sirvas al diablo o puedes servir al Señor, pero tienes que servir a alguien. No hay punto medio. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al diablo. O sea, no siguió en esa trayectoria cristiana. Es famoso, posiblemente tenga dinero, se ganó el premio Nobel de Literatura hace un par de años. O sea, un hombre famoso.
pero cuando estuvo con Dios fue la mejor época de su vida. Seguramente en los negocios le dijeron, no, es que el cristianismo no es negocio. Para los cristianos puedes vender tal vez 1 millón de discos, pero para el mundo, si le quitas ese aspecto religioso a tu música, a lo mejor puedes vender 50 millones de discos, 100 millones de discos. Entonces, bueno, ¿qué hacen los artistas? Pues habitualmente se quedan del lado de las cifras grandes, de los auditorios llenos, de la publicidad, de la riqueza, del prestigio, del glamour. Ahí se quedan. Bueno, nosotros somos de Cristo. Cristo dio su vida y derramó su sangre para cada ser humano. El beneficio de su sacrificio solo lo tenemos los que somos de Cristo Jesús. Y entonces, bueno, podría yo seguir con esto, pero creo que ya, adiós, creo que ya necesitamos terminar. Ser de Cristo Jesús es la mejor opción que hayamos tenido para esta vida. Si nosotros valoramos ser de Cristo, Dios nos garantiza una vida plena. Si luchamos con ser de Cristo, porque tenemos nuestras propias ideas de las cosas, vamos a batallar, vamos a tener una vida que no siempre nos va a ir bien. Entonces yo les animo a que seamos de esa gente convencida de que si somos del Señor, nos va a ir bien. ¿Sí? Porque Él es bueno y Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la invitación, ¿cuál es? La invitación no solamente es hacer conciencia de que le pertenecemos a Dios, sino de que si acaso hemos batallado con esa idea de que, ¿sabes qué? Pues yo tengo libre albedrío, ¿para qué me dio Dios inteligencia? Si de todas maneras tengo que estar sometido a su autoridad. ¿Por qué no puedo ser yo solo? Pues porque tú solo te vas a perder. Nada más por eso. Y Dios te ama. Y te ama tanto que, como vimos, derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Entonces, si hemos tenido esa dificultad de estar batallando en esa dependencia de la autoridad de Dios sobre nuestra vida, pues entonces, pues vamos a orar. Y si no, si estamos felices perteneciéndole a Cristo, ¡qué bueno! Pues también podemos orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a permanecer conscientes todos los días de que tú eres nuestro dueño y de que por ser tuyo tenemos nosotros la oportunidad bendita de pedir tu dirección para cada día. No queremos llegar delante de ti con fracasos, con errores, por hacer las cosas a nuestro modo. Queremos darte a ti la gloria con puros éxitos de vida, éxitos de conciencia, por haber seguido tu dirección y tu palabra. Te damos muchas gracias porque somos tuyos y porque tenemos la oportunidad de, a pesar de que nos equivocamos muchas veces, de muchas maneras, en ti, Señor, nosotros estamos completos, en ti estamos plenos y te damos muchas gracias por eso. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por comprarnos aún antes de que nosotros siquiera consideráramos arrepentirnos y venir a ti. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das cada día. Y aquí estamos, Padre. Continuamos en este camino, en esta verdad y en esta vida que tú nos has mostrado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén.